Ahora hablaremos de toxicología y control del ambiente. El primer punto es toxicología industrial. Este puede definirse como un efecto nocivo para nuestra salud que podemos ingerir durante nuestra ingesta de alimentos, ya sea ingerido por la boca, por la piel o también se puede ingerir por los ojos. Puede ser una vía de transmisión. El grado de riesgo es muy importante, pues es en el tiempo en el que el tóxico estuvo en nuestro cuerpo. Los puntos más importantes a destacar son la ingesta por la boca y por la nariz, porque siendo estos los más importantes, porque van directamente a nuestros órganos y a nuestros pulmones. Otros puntos también importantes, pero un poquito menos, serían la piel y los ojos. Otro punto es el tipo de tóxico que estemos utilizando en nuestra industria. Por eso una consideración primordial es el control de la salud, que se centra principalmente en el aire del lugar del trabajo, ya sea si fue en el campo, ya sea si fue en la oficina, si fue en la industria, dentro de la industria, en un lugar cerrado. Por eso es muy primordial el tipo de aire que se esté manejando. La sustancia corrosiva de destrucción visible o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el lugar del contacto. La sustancia irritante es la que no es corrosiva pero que causa efecto inflamatorio reversible en el tejido por acción química. La sustancia tóxica es la que causa trastornos estructurales o funcionales que provocan daños o la muerte, siendo las más importantes la vía respiratoria o por la boca. Son las más importantes a tratar porque son las que van directamente a nuestros organismos, o sea, pueden causarnos algún daño irreversible en nuestros órganos y en nuestros pulmones pueden dejar de funcionar, pueden dejar de hacer que sigan trabajando. Hay muchas cosas y muchos riesgos que pueden causar estas dos ingestas por lo general. También depende mucho del tiempo en el que lo hayamos Hola, buen día. A mí me tocó exponer sobre el ruido industrial. Bueno, primero hay que definir qué es el ruido, porque usamos de manera indiferente el ruido con sonido y cabe destacar que el ruido es pues un sonido no deseado. Y pues hablando de sonido, pues físicamente pues, son frecuencias emitidas que nos ayudan a comunicarnos. Bueno, hablando sobre el ruido industrial, la exposición al ruido es un problema de salud, ya que una exposición crónica nos puede causar daño, o una sola exposición aguda puede causar daños permanentes en el sentido o algún problema de seguridad, pero las exposiciones a tal ruido son muy raras. En el sentido industrial, el ruido es un sonido excesivo que nos molesta y de alguna forma nos daña a nuestra salud, ya sea mental o físicamente. Una de las principales causas que nos puede afectar el ruido es que nos puede producir una pérdida temporal de la audición cuando el sujeto está sometido a ruidos elevados durante algunas horas, y pues esto conlleva a que la seguridad de este pueda estar en riesgo. La pérdida permanente puede resultar de la exposición de ruidos fuertes durante largos periodos y pues afectando mentalmente, sobre todo en el estrés y falta de sueño, disminución de la atención, depresión, falta de rendimiento o agresividad. Y pues esto conlleva a un bajo rendimiento de producción y alteramientos pues en nuestros sentidos. Otras enfermedades fisiológicas se pueden producir en ambientes sonoros en tono
a los 100 decibeles. Algunas tan importantes como estar escuchando ruidos crónicos a muy altos decibeles, pues puede producir la pérdida parcial o total de la audición. Y algunas de las medidas que se toma para prevenir estas, pues son pues no estar mucho contacto con el ruido, o si se va a estar en contacto, pues utilizar algún medio que evite que se propague el ruido a nuestros sentidos, ¿no? Como tapones en los oídos o alguna cámara que no deje pasar el ruido totalmente. Mi nombre es Juan Carlos Santoyo Cisneros y les voy a presentar el tema de vibraciones. Según la GTC 45 de 2012, las vibraciones se clasifican en mano-brazo y cuerpo entero o globales. La vibración es una magnitud que se refiere a un movimiento oscilatorio causado por un sistema mecánico que trabaja en un plano específico de referencia en función de tiempo. Esta se expresa en términos de frecuencia, ciclos por segundo o hertz, y amplitud o su magnitud. Las vibraciones pueden ser clasificadas según sus características, dependiendo de su origen, como vibración aleatoria, la cual consta de gran cantidad de frecuencias comprendidas en un amplio intervalo. Es totalmente irregular, por lo cual se determina mediante funciones estadísticas. Vibraciones libres. Es el movimiento que se produce cuando un sistema masa-resorte está libre de fuerzas externas. Se mantiene por la transferencia cíclica de la energía entre energías potencial y cinética. Vibraciones forzadas. Ocurren cuando las fuerzas externas actúan sobre un sistema masa-resorte, mediante fuerzas oscilantes aplicadas al elemento de masa o a un movimiento oscilante del apoyo. Efectos de la exposición a vibraciones. Cuando una persona está expuesta continuamente a movimientos. Efectos de la exposición a vibraciones. Cuando una persona está expuesta continuamente a movimientos vibratorios, puede generar secuelas focalizadas en las articulaciones, en su mayoría las vértebras, manos, codos y hombros, que conducen a cambios artríticos, generalmente a operarios de taladros neumáticos, máquinas compactadoras de tierra, entre otros. Para los humanos son distintas las sensaciones que se consiguen a través de la exposición a las vibraciones. Estas pueden interferir en actividades cotidianas como la lectura y los movimientos de control de la mano. La exposición a vibración se asocia con un grupo de trastornos, signos y síntomas que se pueden catalogar en trastornos vasculares. Se refieren a cualquier alteración circulatoria que se expresa por cambios de coloración, palidez como consecuencia de un espasmo arterial, generalmente provocado por el frío, en donde se disminuye la circulación seguida de una vasodilatación que ocasiona enrojecimiento de las articulaciones, fenómeno de Raynaud, acompañada a veces de dolor. Estos síntomas aparecen frecuentemente en operarios de herramientas percutoras, rotativas, taladros u otras herramientas usadas en minería o en la industria de la madera, motosierras, sierras de los aserraderos, entre otros. Trastornos de hueso y articulaciones. Se manifiestan por deformación de los mismos, que incluyen rigidez y dolor en varias zonas de los miembros superiores, quistes, anormalidades de la articulación del codo y problemas en el hombro. Trastornos neurológicos y musculares. Generalmente la sensibilidad del dedo disminuye al soportar estímulos extremos y dolorosos. Los efectos pueden presentarse al estar expuestos a un amplio rango de frecuencias de vibración. Exposición a vibraciones globales o de cuerpo entero. Las vibraciones globales se producen principalmente en los sistemas de transporte de personas, mercancías o materiales,
tractores, camiones, montacargas, grúas, entre otros, en donde se transmiten las frecuencias a través del asiento. Igualmente se pueden encontrar en máquinas pesadas de gran tonelaje de fuerza como medio transformador de una materia prima, en las cuales, en el momento de realizar un ciclo de operación, se transmite la vibración producida por el impacto al suelo alrededor de la misma, prensas, granalladoras, cuando éstas no tienen. La iluminación es un aspecto muy importante en la higiene industrial, ya que según su calidad va a hacer que las personas desempeñen sus tareas con seguridad, eficiencia y precisión, evitando la fatiga visual y molestias indebidas. Aquí claramente nos dice que en diferentes áreas se debe de tener una diferente magnitud de energía o de luz, ya que podría causar accidentes el no tener el manejo adecuado de la iluminación en una empresa. Su procedencia puede ser natural, eléctrica o una combinación de ambas. Términos importantes: flujo luminoso, cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en la unidad de tiempo. Su unidad de medida es el lumen. Iluminación, flujo luminoso por unidades de superficie. Iluminancia, relación del flujo luminoso incidente en una superficie por unidad. Intensidad luminosa, flujo emitido en ángulos sólidos en una dirección dada. Luminaria, equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida por una lámpara. Incluye accesorios de utilización y conexión eléctricos. Brillo, se refiere a la intensidad luminosa de una superficie en una dirección dada, por unidad de área. Reflexión, es la luz reflejada por la superficie de un cuerpo. Aquí podemos ver la magnitud permitida en pasillos, salas de espera, escalera, baños, áreas de parques, oficinas, recepción y cocina. Recomendaciones previas. Realice una inspección de seguridad en la cual tenga en cuenta los criterios medioambientales. Realice el cambio de iluminación dañadas. Pinte las paredes con tonalidades claras tipo mate. Realice mantenimiento de las persianas o blackout instaladas. Realice jornadas de orden y aseo en el área en la cual se va a realizar la medición. Como podemos ver, se tienen que cumplir estas condiciones para tener un control y evitar accidentes con el mal uso de la iluminación. Normas ISO 14000. La importancia de estas normas es que conforme la competencia se va globalizando, estas han buscado nuevas formas de hacer que el medio ambiente sea mejor y no sea tan dañado conforme pasa el tiempo.
¿Qué es la certificación ISO 1400? La certificación ISO 1400 es un sistema de gestión que regula el medio ambiente. La más importante es la 14001, que es la que recoge los requisitos para certificar esta norma. Medicina ocupacional y enfermedades del trabajo. Definición de enfermedades del trabajo. Las enfermedades del trabajo son los servicios de medicina en los lugares de empleo, y las funciones de la medicina laboral serían funciones de carácter médico. Funciones de carácter médico, reconocimiento de médicos y presentación de auxilios en caso de urgencia médica. Funciones de carácter psicológico, previniendo la fatiga, controlada alimentación, etc.